Con una ola de golpes de Estado ocurridos en todo el continente, África se posiciona como el centro de un nuevo conflicto internacional. Partes interesadas, las que se les ocurran. Varios países europeos con Francia a la cabeza, los Estados Unidos, China, Israel, Irán, Rusia. No falta nadie en esta historia. Y hoy vamos a detenernos en uno de los capítulos más sombríos de lo que actualmente está ocurriendo, a la vista de muchos, pero que la mayoría de los grandes medios de comunicación deciden omitir o callar. Manuel Cantero, bienvenido, querido amigo. ¿Qué nos podés contar de lo que está ocurriendo en el Congo? Bueno, a lo largo de lo de llevar este canal al aire hemos hablado muchas veces de la situación de Oriente Medio y más centralmente concentrados en los intereses de Estados Unidos, tanto en Israel como en Irak. Pero todos estos temas siempre es muy difícil que lleguen a la luz por la desinformación, ¿no? Por la cantidad de esa pared de obstáculos que tienen que atravesar. El año pasado pudimos, y este año, saber mucho de la situación de Oriente Medio, pero la verdad que hay que reconocer que es gracias a que los habitantes, tanto de Israel, Palestina, cuentan con teléfonos celulares y pueden filmar, y eso hace que la información llegue mucho más rápido. Pero bueno, uno se pregunta qué pasa con todos los conflictos en donde la gente, la verdad, no cuenta con esa tecnología y es tan difícil saber lo que está pasando. Hemos hablado muchas veces en otros programas sobre el imperialismo francés en África, para recordar, por ejemplo, todo lo que se conoce como la Francáfrica, que es lo que se conoce es como el cinturón de África, que son países como Mali, Níger, República Centroafricana, que han estado bajo el dominio francés desde la colonia hasta hoy día. Todo esto ha arrastrado a estos países a situaciones económicas muy complicadas, sumergidas en guerras civiles y golpes de Estado. El año pasado, por ejemplo, estuvo el golpe de Estado de Níger, en un intento de salir del colonialismo francés, y bueno, y también está la situación de Mali. Este año se retiraron las tropas alemanas que estaban hace como unos 10 años operando en Mali. Todo esto está generando una oleada de inmigración enorme hacia el norte de África, que muchas están intentando entrar a Europa a través del estrecho de Gibraltar. Pero lo que no se sabe es que hay un conflicto todavía más profundo y más antiguo en el corazón de África, lo que se conoce como el Congo, que está generando una oleada de inmigración enorme, muy grande comparado con la de los conflictos anteriores, y que están buscando escapar de todo este conflicto huyendo al norte. Pero bueno, si el norte está complicado, no hay que... Ser un genio para advertir la trágica suerte que van a correr esos millones de desplazados. Sí, además que, bueno, que ya es un problema la inmigración, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto puede ocasionar que la situación se empiece a desestabilizar cada vez más. Los gobiernos de Europa están siendo cada vez más proteccionistas y cada vez más racistas. Hace poco renunció una de las políticas cercanas a Macron por la ley de anti-inmigración que llevó al Congreso. Y muchos países que siempre fueron bastante humanos a la hora de Recibir recibir refugiados. refugiados están siendo cada vez más están siendo cada vez más proteccionistas, como es el caso de los países nórdicos, que ya directamente están construyendo guetos, están construyendo barrios cerrados para musulmanes, y bueno, como el caso de Dinamarca, que están directamente expulsando gente. Todo esto está trayendo una oleada cada vez más grande de ideales nacionalistas, fascistas en Europa, que bueno, ya no hay que ver mucho tiempo atrás para saber cómo termina todo esto. La historia del Congo es muy compleja y siempre ha estado teñida de procesos militares como guerras civiles y golpes de Estado. Para entender bien esta situación hay que irse bastante tiempo atrás, durante la colonización de los europeos. El nombre del Congo se refiere al antiguo reino africano del Congo, que era un extenso territorio que iba desde el Atlántico hasta los ríos de Kwanga y el río Congo, que es el que le da el nombre.
Duraron varios siglos intentando frenar el imperialismo, pero no pudieron contra el poder de la entonces potencia portuguesa. Todo esto acompañado de lo que era el tráfico de esclavos en Europa, hizo que África sea un manantial de esclavos. Y bueno, la mayor parte de las riquezas que pudieron aprovecharse los europeos se basaron en el tráfico de personas. Las disputas entre las colonias por la posesión de los territorios parecieron, por desgracia, llegar a un cierto acuerdo, y a finales del siglo XIX, el 15 de noviembre de 1884, se realizaría en la ciudad de Berlín, en el entonces recién nacido Imperio Otomano, la Conferencia de Berlín, en donde todas las potencias coloniales se repartirían África para organizar así su colonización y, sí, o sea, para repartirse el territorio, básicamente. Como es sabido, fueron repartidos entre las potencias más grandes como Reino Unido, Francia, España, Alemania y Portugal, pero particularmente el territorio del Congo no quedó en manos de una colonia como tal, sino que en ese momento se la dio en propiedad exclusiva del monarca Leopoldo II de Bélgica, que prefería tenerla solo a su disposición en vez de que sea parte del Estado belga. Todos estos descubrimientos fueron estudiados y explorados por exploradores como Henry Morton Stanley, quien había sido financiado y contratado por Leopoldo II de Bélgica para mapear el territorio africano. Durante los siguientes años, la esclavitud empezaba a divisar su anhelado fin. Entonces los colonos empezaron a explotar los recursos de la zona, ya que sus negocios inhumanos de tráfico de personas empezaban cada vez a complicarse. A principios del siglo XX se encontraron grandes yacimientos de cobre y junto con la explotación del caucho, los congoleños comenzarían a ser víctimas de uno de los atropellos más grandes de la historia. La crueldad con la que se llevó a cabo tanto la explotación del caucho como la colonización de estos territorios dejó millones de muertos que, a pesar de que obviamente no se llevaban las cifras y nadie tenía documentado nada, los historiadores rondan entre 2 y 10 millones de personas asesinadas en el Congo belga. Luego de que las potencias occidentales les parecía, más allá de que no eran ninguna sociedades muy civilizadas, les parecía demasiado aberrante que el centro de África le corresponda a una sola persona, Leopoldo prefirió dejárselo al Estado belga, que era básicamente lo mismo, ¿no? Pasar del rey al Estado belga. Era tal la cantidad de cobre encontrado en el territorio, principalmente en la región de Katanga, en el sur del Congo, que con ayuda del financiamiento inglés se fundaría la empresa belga la Unión Minera del Alto Katanga. Una empresa que llegaría a ser una de las más grandes del mundo y enriquecería enormemente al Estado belga. Esta empresa sería central para el control, la extracción y la repartición de las ganancias del Congo durante y después del control colonial. De esta manera no solo se extraía cobre, sino también uranio, el cual sería utilizado para la bomba atómica del proyecto Manhattan. A medida que avanzaba la evolución tecnológica, empezaron a encontrar grandes cantidades de cobalto, material que, bueno, año a año empezaría a subir su valor. Ya antes del estallido del precio del caucho en la Primera Guerra Mundial y de estos minerales, la región africana había sido foco de los buscadores de diamantes que a principios del siglo ya contaban con empresas y excavaciones de estas piedras preciosas. Por ejemplo, es el famoso caso de la empresa De Beers, creada por Cecil Rhodes. Uno de los peores genocidas de la historia. Sí, bueno, que el financiamiento de Beers estuvo a cargo también de la banca Rothschild y bueno, empezaron a consolidarse, fueron hasta casi la década del 70, fueron uno de los monopolios en la producción de diamantes en el mundo y tuvieron un rol protagónico tanto en lo que fue todo Rhodesia, lo que es hoy es Zimbabue y Zambia. Y que es el primer lugar donde se implementa un apartheid, claro, antes que en Sudáfrica, que era la colonia del Cabo. Bueno, Cecil Rhodes, primero que le entregan Rhodesia porque quiso básicamente unir toda la colonia africana con ferrocarriles, ¿no? Y la corona inglesa le entrega Rhodesia en honor a su nombre. Todas estas empresas de diamantes estarían totalmente vinculadas a los conflictos que luego atravesaría el territorio. El trato colonial en todo el mundo y los movimientos anticolonialistas cada vez más fuertes llevaron al Congo a independizarse oficialmente de Bélgica en junio de 1960. Pero a diferencia de lo que nos enseñaron en la escuela, este episodio no sería para nada el fin del colonialismo ni del imperialismo como lo conocemos hoy en día. Cuando el primer líder independiente del Congo, Patrice Lumumba, una de las figuras más anticolonialistas de la política congoleña, quiso nacionalizar la empresa minera belga
para que sea del Estado del Congo. Igual era un vasallo de la Unión Soviética, era otra forma de colono. Sí, después le pidió ayuda a los rusos. El Estado belga, para que no quede toda la empresa a disposición de los soviéticos, optó por dividir al país recién independizado e intentar quedarse con el botín que se encontraba en el sur, que era la región de Katanga. Fue en ese momento que inició la secesión de la región de Katanga, una operación directamente financiada y maquetada por los belgas, para quedarse con el territorio rico en recursos autoproclamado el Estado Libre de Katanga. Esto daría inicio a la primera crisis en el Congo, estallando la guerra civil y enfrentando a las fuerzas armadas congoleñas contra la gendarmería de Katanga, con el apoyo de la empresa minera, obviamente con todos los derechos de concesión en la región, y un gran contingente de asesores militares belgas que apoyaban a la gendarmería belga. Bueno, este conflicto, como decías vos, Nico, en un momento el presidente ya le pide ayuda a la Unión Soviética y esto hizo que todos los conflictos de la Guerra Fría alrededor del Congo básicamente se unieran todos en el Congo. Eso hizo que se llene todo de mercenarios que trabajaban para distintas empresas. Y desde ese momento en adelante el Congo jamás tuvo control absoluto del territorio, sino que controlaron básicamente la capital y algunas regiones y todo lo demás fue una suerte de escaramuzas entre diferentes frentes de batalla. La crisis se extendería hasta que se haría eco en Naciones Unidas. La devastadora experiencia de los congoleños bajo el dominio belga había tenido mucho impacto en la opinión pública a lo largo de los años, como por ejemplo en novelas como El crimen del Congo de Edgar Allan Poe o El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, marcaron un antes y un después respecto a la posición que tenían los belgas a lo largo de la colonización. Esto sumado a que los belgas cada vez tenían menos poder internacional, entonces como que cada vez los respetaban menos básicamente las potencias occidentales. Las tensiones aumentaron después de que se supiera que el Estado belga sumaba cada vez más mercenarios en el conflicto y llevaría a la ONU a realizar la operación de Naciones Unidas en el Congo contra el Estado separatista de Katanga. Absolutamente todos los actores de este conflicto cometieron cantidad de crímenes contra civiles inocentes, incluido por supuesto las fuerzas de la ONU, y el líder congoleño, al ver que la situación no tenía fin, todavía pedía refuerzo de los soviéticos, que tardaron bastante en mandar, pero al final terminaron mandando tanto camiones como vehículos militares. En este áspero contexto de crisis, la CIA decidió deshacerse de Lumumba por sus cercanías a la Unión Soviética. En un telegrama fechado el 26 de agosto, el director de la CIA, Alan Dulles, dijo a sus agentes de Leopoldville, una ciudad del Congo, acerca de Lumumba: hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más importante y que en las circunstancias actuales merece alta prioridad en nuestra acción secreta. Entre las últimas palabras de Lumumba podemos citar la siguiente frase: todo el mundo ha comprendido que si el Congo muere, toda África se cae en la noche de la derrota y la servidumbre. Una vez más, esto es una prueba viviente de la unidad africana. Esta es la prueba concreta de que sin esta unidad no podríamos vivir frente a los monstruos apetitosos del imperialismo. Entre la esclavitud y la libertad no hay compromiso. Luego del asesinato de Lumumba, Estados Unidos podría gobernar a Mobutu Sese Seko, quien gobernaría el Congo desde 1965 hasta 1997, cambiando el nombre del país por el Zaire. Una vez controlado por el Pentágono, el gobierno lograría expulsar con ayuda de la ONU a las fuerzas separatistas de Katanga apoyadas por los belgas y dar fin a la secesión, volviendo a unir todo el país. La Unión Minera del Alto Katanga, la empresa minera, luego de transferir toda su fortuna al Estado belga, se terminaría de nacionalizar para así ser nombrada, como se la conoce hoy, como Gécamines. Al mismo tiempo, Mobutu, asesorado por los Estados Unidos, crearía la empresa Sosacom, la cual funcionaría para administrar todos los productos y las ganancias de Gécamines con sus filiales en Suiza. Esto lo que hizo fue facilitar el drenaje de todos los activos y toda la plata que se lograba hacer en el Congo, llevándolas a Suiza y todavía a empresas belgas. Por eso, más allá de todos los minerales, todos estos gobiernos nunca pudieron salir de la crisis económica, sino que se mantuvieron siempre en una pobreza bastante considerable. La reconstrucción del llamado Zaire no sería nada fácil, y para los expertos de la ONU la única salida sería a través de créditos del FMI, enfocados principalmente en la minería.
Los cables de Wikileaks acerca del cobre y el cobalto en el Zaire, fechados en marzo de 1979, explican con rigurosidad cómo tanto el financiamiento del FMI como las ganancias de Gécamines fueron lavándose y filtrándose a través de Sosacomas hacia distintas entidades financieras en Suiza y los Estados Unidos. También los invito a leer los cables donde se detalla de qué manera Mobutu intercambiaba cobalto por armamento tanto a los norteamericanos como a los franceses. Bueno, para también hablar de la relación que había entre Mobutu y los Estados Unidos, la estación de Kinshasa, que es la capital de la República Democrática del Congo, era la estación más grande de la CIA en África y proporcionaba inteligencia y apoyo al régimen de Mobutu. Después de la Guerra Fría, y ya que no había más terror, ese terror comunista, el apoyo significativo de Estados Unidos al Zaire dejó de ser tan necesario y el país estaba tan castigado que Mobutu empezó a perder cada vez más patrocinadores, incluyendo los Estados Unidos. Y como si faltasen razones para terminar de sepultar al país en otra guerra civil, la gota que rebalsaría el vaso no vendría específicamente del propio Zaire, es decir, el Congo, sino de un país muy diminuto al este, conocido como Ruanda. A principios de los 90 estalló la guerra civil de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés invadió a Ruanda a través de Uganda. Fue un intento de derrocar al gobierno de facto que llevaba una política no solo beneficiando a los intereses de los franceses, sino también muy discriminatoria contra la etnia Tutsi. En toda la región del Congo y en Uganda y en Ruanda hay muchísimas etnias diferentes que han tenido siempre rivalidad. Los europeos, para facilitar la conquista, lo que hicieron fue aliarse, por supuesto, a la etnia opresora y aumentar el odio y la discriminación entre diferentes etnias. Las tensiones aumentaron después del asesinato del presidente de Ruanda, que estaba llevando a cabo unos acuerdos de paz, y esto arrastró al hecho conocido como el genocidio de Ruanda, que llevó alrededor de la vida de 1 millón de ruandeses, más que nada de la etnia Tutsi. Permitime agregar con complicidad deliberada de Madeleine Albright, que era la Kissinger de Bill Clinton en aquella época. Sí, cabe aclarar que el gobierno de Ruanda estaba siendo apoyado directamente por Francia, quien veía en el Frente Patriótico Ruandés una amenaza para los intereses europeos. Se cree que no solo colaboraron con el armamento del ejército que llevó a cabo el genocidio, sino que sabían perfectamente de antemano que iban a hacer algo así. También, bueno, como decís vos, también los Clinton sabían perfectamente que iba a pasar esto. Por otro lado, Israel sería el país que más armas vendería al gobierno de Ruanda durante toda la guerra civil y el genocidio. Finalmente, el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, el nuevo hombre de confianza de los Estados Unidos, derrocaría al gobierno poniendo fin al genocidio y haciendo que gran parte de los extremistas de la etnia Hutu, que estaban principalmente representados por un movimiento llamado Hutu Power, huyeran al Zaire. Permitime agregar, Paul Kagame es jet set del foro de Davos, íntimo amigo y socio comercial de Bill Gates y de Tony Blair, primer ministro británico. Todavía es el presidente de Ruanda. Sí, sí. Bueno, toda esta migración de poblaciones Hutu al Zaire provocó que cada vez más el gobierno de Paul Kagame tenga desconfianza por lo que pasaba en el Zaire, más que nada por Mobutu, temiendo una invasión, o sea, otra guerra en Ruanda a manos de los Hutus. De esta forma estallaría la primera guerra del Congo y el Frente Patriótico Ruandés, apoyados por Angola y Uganda, invadirían el Zaire, es decir, la República Democrática del Congo. Hay muchos historiadores que llaman a esta guerra como la Guerra Mundial Africana, porque estuvieron involucrados la gran mayoría de los países de las potencias africanas, bueno, y obviamente las potencias occidentales de manera indirecta. Angola también se metería de lleno en este conflicto, principalmente a través de los grupos armados en la región conflictiva de Katanga, con la excusa de que el Zaire apoyaba a los rebeldes de su país. O sea, muchos gobiernos apoyan a rebeldes de los países vecinos, entonces se acusan de financiar la actividades terroristas. Claro, insurgencia, actividades terroristas. Todo esto abre el camino a las guerras civiles y permanentemente se están denunciando de que el gobierno de Angola financia el frente de M23, el otro gobierna el otro financia en realidad es todo un gran entramado de frentes de liberaciones y mercenarios. Y finalmente el diseño de los imperialistas europeos de África para que vivan en conflicto permanente, ellos puedan seguir explotando económicamente el continente entero, funciona a la perfección. Siguen ahí los franceses, los rusos nunca se fueron, se agregaron los chinos y los norteamericanos, pero el cuadro es totalmente dantesco. Sí, todavía sigue
Les hacen creer que están peleando por su liberación y en realidad están básicamente sosteniendo lo que todavía es el colonialismo. Las potencias como Francia, China e Israel apoyaron al régimen de Mobutu con asistencia técnica y militar. Pero sin duda la nación que más influyó a esta guerra sería la de Ruanda. Una vez que lograron derrocar a Mobutu, el nuevo presidente del Zaire sería Laurent Désiré Kabila, quien era uno de los favoritos de Estados Unidos. Ellos lo llamaban como los nuevos políticos africanos, una especie así. Y los Estados Unidos dejaron de apoyar a Mobutu para empezar a apoyar a Kabila, que volvería a renombrar el país, abandonando el Zaire y poniendo el nombre que tiene hoy, que es la República Democrática del Congo, que no hay que confundir con la República del Congo, que es un poco más chica y está al oeste. Sin embargo, bueno, el conflicto obviamente no llegaría a su fin y se extendería más todavía. O sea, ahora están terminando los 90. Como explican distintos cables de agentes de la CIA, la República Democrática del Congo existe como un país coherente solo en el papel. Durante toda su existencia como entidad independiente, nunca ha establecido realmente un control coherente sobre todo el territorio. Los periodos de tranquilidad fueron temporales y los problemas subyacentes de un gobierno central inherentemente débil Permanecen hasta hoy. Las regiones de Katanga, Kisangani y Kasai continúan actuando de manera bastante autónoma, logrando unilateralmente sus propios acuerdos sobre mineras, o sea, que el gobierno central del Congo intenta controlar. Los acuerdos secretos que los políticos y funcionarios provinciales obtienen de las concesiones mineras en estas provincias van siempre para armamento, para sus milicias, y en muy pocas veces este dinero llega a las arcas de la capital de la República Democrática del Congo. Pero sin embargo, la capital hace la vista gorda porque prefiere que haya una corrupción extrema a que de vuelta se separen las provincias y se vuelva a sumergir toda una guerra civil. Entonces directamente dejan que cada facción haga su juego. Que cada uno haga lo que quiere. A raíz de esto se han formado numerosos grupos armados que operan en distintas regiones del Congo, trabajando como una suerte de mercenarios para las empresas extranjeras. Por ejemplo, los casos de Kisangani y Kasai son donde se encuentran las mayores concentraciones de diamantes en la región, mientras que Katanga, como mencionamos al principio, se halla 1/3 del total de las reservas de cobalto del mundo. Las crisis políticas continuaron entrando el siglo XXI con el asesinato del presidente congoleño de ese entonces, Laurent Kabila, que se creía que también estaba siendo cada vez más marxista y más comunista, lo cual está documentado, el asesinato está documentado en un documental de Al Jazeera, que según ellos lo asesinaron de vuelta a los Estados Unidos. O sea, era su favorito y después se deshacieron de él. Sí, claro, el tipo se empezaron a hacer cada vez más marxistas y lo terminaron asesinando. El documental se llama Asesinato en Kinshasa, publicado en 2011. Todo esto, bueno, siguió. Esto ya sería hablando de la Segunda Guerra del Congo, que en realidad es el mismo proceso, solo que tuvo un momento de paz en el medio. Estamos hablando de la guerra donde más personas murieron en el siglo XXI. Sí, aproximadamente se estima que murieron entre 3 y 4 millones de personas. 5 veces más que en Irak. 5 veces más que en Irak. Y fue una guerra bastante oculta, ¿no? Por los medios de comunicación. Significa una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Y aunque las potencias occidentales no estuvieron directamente involucradas en las distintas facciones, fueron apoyando a diferentes frentes. Todavía existen operaciones de la ONU, que creo que hasta 2016 había unas 15.000 soldados de la ONU, que en teoría, bueno, están ahí para pacificar, comillas. Intentar que haya un alto al fuego. Pero bueno, han sido denunciados por muchísimas agencias de que ellos mismos abren fuego contra civiles en numerosos casos. Sí, y abusos masivos, expropiación de alimentos, muchísimas cosas. Sí, hay que entender eso, que la cantidad de minerales que están en todo este territorio, más allá del cobalto, también los diamantes, como mencionábamos antes, han sido el producto de numerosas disputas entre empresas. Cuando De Beers empezó a abandonar lentamente el monopolio de África, empezaron a surgir muchos empresarios y el que más se arraigó al gobierno de Kabila, que era muy cercano tanto a Kabila padre como a Joseph Kabila, que es el que lo reemplazó, es el empresario israelí Dan Gertler. Dan Gertler es uno de los principales productores de diamante en el Congo. Logró tener el monopolio de la extracción de diamantes por su cercanía a Kabila a través de sus empresas vinculadas a Dan Gertler International. Ha sido denunciado a lo largo de casi todo el planeta por diferentes sanciones
de lo que se conoce como los diamantes de sangre, que es una causa política bastante, bueno, que ha llegado bastante lejos. Hay muchas empresas estadounidenses que han sido sancionadas. Los yanquis siempre dicen que ellos no compran diamantes, no se relacionan, pero indirectamente compran de alguna manera, como siempre lo hacen los Estados Unidos. Y pasan sobre los cadáveres de los habitantes de la zona, ¿verdad? Sí, totalmente. Dan Gertler pues saldría en muchos documentos, tanto en los Panama Papers como en los Paradise Papers, puede ser de 2016, en donde su nombre aparece unas 200 veces en los acuerdos que quería generar la empresa Glencore con Gécamines, que es la empresa estatal de cobalto del Congo. Se sabe que Dan Gertler funcionaba de lobista para Glencore para obtener las concesiones de cobalto en varias zonas del país. Otro gran protagonista en el tráfico de los llamados diamantes de sangre es la empresa del multimillonario sionista Lev Leviev, que como mencionamos en el programa sobre los Bertain, es uno de los principales financistas del movimiento Chabad Lubavitch. Que integra el actual presidente de Argentina, Javier Milei. Que sí, ya lo llevaron ahí a jurar. Leviev controla a través de África e Israel, que es un holding creado por el mandato británico en la Palestina británica. Controla la empresa Ascorp, que tuvo el monopolio de los diamantes de Angola durante casi 30 años. Como se sabe, hay muchos frentes financiados por Angola que quieren quedarse con las regiones donde se extrae diamante en el Congo. O sea, esto es básicamente los empresarios que están detrás de varios de los financiamientos de los frentes que llevan a cabo matanzas enormes. La situación del Congo cada vez fue empeorando y en 2020 surgió otro frente que es el M23, lo que desató otra matanza están registrados que desde 2020 a 2023 están habiendo inmigraciones de entre 6 y 7 millones de personas escapando del Congo. Emigraciones congoleñas. Yendo principalmente al norte. Como mencionábamos al principio, no es una situación que parezca que vaya a mejorar. Y la verdad que cada vez se puede ver que falta menos yo creo que en menos de 10 años la inmigración va a ser muchísimo peor. Y bueno, los gobiernos tomarán medidas mucho peores. También se sabe que muchos africanos están entrando a través de Nicaragua. Hay muchísimos barcos que van a Nicaragua y de ahí... De Nicaragua sandinista. Claro, no se sabe si lo llevan para una operación de desestabilización de Estados Unidos, pero son muchísimos, cada vez más africanos que llegan a América. Que por supuesto son víctimas de todo esto. Sí, bueno, sí, es realmente un tráfico de personas. Y los quieren llevar hacia la frontera con Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos. Sí. Bueno, la mayoría de los frentes que extraen cobalto en minas donde se sabe que se están practicando trabajos forzados, es más, no son directamente las empresas extrayendo cobalto, sino que ya directamente son frentes militares haciendo trabajar a niños, haciendo trabajar a mujeres, haciendo trabajar a ancianos hasta la muerte, extrayendo cobalto en el Congo. Obviamente el gobierno hace la vista gorda, porque no quiere enfrentarse directamente, entonces es como que cada frente haga lo que quiera. La mayoría de estos minerales son llevados a Sudáfrica a través de ferrocarriles chinos, en donde después son llevados a China, por supuesto, donde se ensamblan, se procesan y son distribuidos a las principales empresas de microchips, como Intel, Alphabet, Google. Todas estas empresas han sido denunciadas en la Corte Internacional de la ONU por estar facilitando y estar... promocionando la esclavitud con fines de explotación minera. Totalmente. Obviamente dicen, no, pero no sé qué, que no tenemos nada que ver, que a nosotros nos llegan los minerales de otro lado. Pero hay que reconocer que casi la mitad del cobalto que se usa para hacer teléfonos y computadoras proviene de este conflicto. Ya lleva a la reflexión realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Hasta qué punto también somos cómplices nosotros? No, además que cada vez, como explicás vos en muchos programas, cada vez la demanda de microchips y computadoras cada vez es más grande. O sea, cada vez se viene más una era digital en donde el cobalto, el litio van a valer cada vez más. Y las discusiones que se instalan son sobre los cupos de género en películas, ¿no? Mientras ocurre esto en el mundo. Claro. Y este es el precio por el cual llegan los teléfonos a nuestros bolsillos.
O bueno, claro, vamos a terminar con las emisiones de carbono, pero vamos a matar a 7 millones de personas extrayendo cobalto de una guerra civil. Exactamente, bueno, así eliminan al carbono que al fin y al cabo somos nosotros. Muy completo informe, los invito a compartir en todas sus redes y grupos para concientizar sobre este tema tan espinoso. Nos estaremos viendo muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.